Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañan hoy en nuestro devocional, que es hoy un panel donde los pastores Pablo de Canadá está con nosotros Hola amigos. y el pastor Eric, pastor de la iglesia aquí, White Horse Christian Center. Hola, bendiciones. Y estamos aquí para hablar sobre el tema, el llamado de Dios. Creo que cada uno de nosotros tenemos niveles de llamado, pero los pastores aquí presentes nos vamos a tener un diálogo, una plática concerniente al llamado de Dios, concerniente cómo nos llamó el Señor, qué es el llamado, el por qué nos llamó el Señor, y también referirnos acerca de si el llamado es presente hoy. Y ese es así vamos a cerrar. El llamado es presente hoy y yo creo que sí, pero bienvenidos. Vamos a tomar tiempo entonces. Pastor Pablo, cuéntanos de dónde eres, dónde estás. Cuéntanos acerca de cómo Dios te llamó. Adelante. Wow. Hola mis amigos, soy Pastor Pablo aquí de Canadá, vivo en la ciudad de London, en la provincia de Ontario. Vine a Canadá desde Argentina, viví en Argentina 8 años y medio, pero antes de Argentina viví en Ucrania, así que nacido en Ucrania, un ucraniano que habla en español que vive en Canadá. Así estamos. Hablando del llamado del Señor, yo creo que cada uno de nosotros ya fue llamado desde el vientre de nuestra madre, así como dice el Salmo 139, que Él nos vio formarse en el vientre de la madre. Puedo, reflejar en mi llamado, no puedo reflejar si no reconozco a mis padres, a mis abuelos, a mis bisabuelos y mis tatarabuelos que fueron llamados al servicio del Señor. En 1896, 125 años atrás, nuestra familia fue llamada al servir al Señor. Ese fue el día que mi tatarabuela aceptó a Jesús. Y desde ese momento nuestra familia siempre fue en el ministerio a Dios. Yo soy uno, creo que el número 5 o 6 de los pastores de la familia. Y cuando nosotros nos acordamos cómo Dios nos estaba llevando en la familia, hay mucho legado en la familia acerca del entendimiento del reino de Dios, de los dones del Espíritu Santo y todas esas cosas. En mi vida personal, yo me acuerdo muy claro, fue en el 1999, cuando estaba viviendo todavía en Argentina, un muchacho sin talentos especiales, pero con un corazón que quisiera servir a Dios. Me acuerdo de un día que estaba justo en el culto y estaba orando a Dios, estaba viendo el grupo de alabanza y digo, Dios, yo quiero servir de alguna manera, pero no fui músico de ninguna manera, no tenía un oído musical. Y Dios me habló en ese culto, lo oí en mi corazón, dice, ¿y dónde querés trabajar? ¿Qué es lo que quieres hacer en la iglesia? Entonces vi a un bajista que estaba tocando el bajo y digo, yo quiero tocar ese instrumento. Y fue interesante que no fue que de un día al otro ya aprendí, pero estaba buscando de aprender ese instrumento. Y lo que pasó fue una desgracia que pasó a mi hermano mayor en el trabajo. Él trabaja ahora como carpintero, él se cortó un dedo. Así que fue una desgracia que pasó, pero cuando él colectó el dinero del seguro, él me vino a mí y me dice, escúchame, yo quiero sembrar en tu vida y voy a sembrar un diezmo y quiero que compres un bajo y un amplificador y empieces a tocar en la iglesia. Así que a veces Dios usa la desgracia de algunas personas para bendecirte a ti en el proyecto de tu ministerio. Y Dios usa la gente que es obediente y desobediente a Dios de alguna manera para hacer su obra. Así que en el 1999 empecé a servir no solamente en la música, en muchas cosas. Un joven de 15 años que tenía una energía, quería aprender más y más de Dios. Me acuerdo en el 2000,
el evangelista Luis Palau estaba en Argentina, en Buenos Aires, falleció la semana pasada, un gran hombre de Dios. O sea, yo tenía un fervor por Dios, digo, sí, o sea, voy a ser voluntario ahí, voy a ayudar en cualquier cosa. Así que ayudé ahí en la campaña de Luis Palau. Unos meses después de eso estaba la campaña de Carlos Anacondia, estaba ayudando ahí con él. O sea, pero siempre, o sea, con un deseo de hacer algo por Dios. Y eso es lo que creo que fue, no fui como llamado a recibir una palabra profética, vas a hacer eso, pero fue un llamado solamente para servir, no importa dónde. Limpiar los baños, lo voy a limpiar. O sea, poner las sillas en la iglesia, lo voy a hacerlo. Pintar la iglesia, lo voy a hacerlo, porque quiero servir a Dios. Y me acuerdo muy bien en el 2005, antes de pensar de venir a Canadá, ahí sí recibí una palabra profética diciendo que vas a, no solamente que vas a ser pastor, pero vas a enseñar a gente que es mucho más mayor que vos. Y fíjate que desde 2005 hasta 2019 son 15 años y a veces el llamado toma 15 años hasta que Dios te ponga en el lugar, porque hay un entrenamiento hasta que uno termine o sea, haciendo el llamado. También lo que quiero referir en el llamado, que es muy importante no solamente no ser desesperado, pero ser entrenado. No seamos desesperados, pero seamos entrenados en nuestro llamado. Yo creo que el llamado del Señor no terminó conmigo. Todavía hay mucho más por delante y da un hambre de seguir, o sea, a llegar a ese llamado. Creo que va a terminar el día que si no seamos arrebatados en el cielo o me pase de la vida a la vida, ahí va a terminar el llamado. Cierto. ¿Cuántos tiempo tienes ya de pastor, Pablo? O sea, en la iglesia donde estoy pastoreando ahora, entramos en el segundo año, pero antes de eso estaba pastoreando jóvenes eslavos aquí en Canadá, así que hacen como casi 5 años de pastoreo. Amén. Ok, entonces resumiendo, pastor, ¿tú tienes ciudadanía ucraniana? Sí. ¿Tienes ciudadanía de Argentina? Soy residente permanente de Argentina. Argentino y eres residente en Canadá. ¿Cuántos lenguajes hablas? Puedo predicar en 4. En 4, que son inglés, español, ucraniano y el ruso. Y el ruso, también eres intérprete para alguien en ruso. Le has interpretado al pastor Jeff de inglés a ruso, ¿cierto? Sí, varias veces. 125 años atrás, Dios tenía una palabra para tu abuela. Tu abuela reconoce al Señor. Eres la tercera generación de cristianos. Se puede decir. La quinta generación. Y tú eres el quinto pastor. Y aparte, en 1999, tú tienes el deseo de servir al Señor. En el 2005, Dios te da una palabra de sabiduría, una palabra de ciencia, una palabra profética, y hace 5 años ya estás ejerciendo el pastorado. Sí. Qué impresionante. Pastor Eric, cuéntanos tu llamado, tu historia, cuéntanos. A ver, ¿cuánto tiempo tenemos? Creo es muy, bueno, en algunos aspectos similar a lo que decía el pastor Pablo. Yo sería segunda generación cristiano. No nací en cuna cristiana. Mi mamá fue la que primero dio su vida al Señor y luego de ahí pues ella nos llevaba a la iglesia. Empecé en una iglesia bautista. Ahí fue donde aprendí mucho de la Biblia, las historias bíblicas. Iba a la escuela dominical y me gustaba participar. Sabía, ahorita meditando en esos tiempos, cada vez que había un llamado al altar, yo pasaba. Porque quería estar bien con Dios, quería hacer las cosas bien. Recibías a Cristo cada domingo. Cada domingo, y una vez el pastor me dijo,
oye, ya no tienes que seguir haciendo eso. Yo le decía, pero quiero estar bien con Dios, quiero estar cerca de Él y saber que estoy bien. Y ya, ahí empezó como a despertar un hambre. Con el tiempo, pues cambiamos de iglesia más que nada porque mi mamá tenía un hambre que ella sabía que había más de Dios. Y nos invitaron a una iglesia pentecostés donde aprendimos cerca del mover del Espíritu Santo. Y ahí fue donde dije, mi mamá, ¿qué está haciendo? En esos tiempos se llamaba Iglesia Monte Sinaí, estaba en la calle Greenbush aquí en La Figuera, era una oficina, un cuartito, y me acuerdo empezar a ir a esos servicios y era diferente a lo que estaba acostumbrado. Am, en esos tiempos yo en la escuela pues como que no tenía mucho interés de ir a la iglesia, pero iba me gustaba ver la música, solo había un guitarrista y a veces un baterista de vez en cuando. Ahí es donde conocí a la familia Robles. Me encantaba ver al hermano Domingo tocar y decía, qué bonito toca, cómo llena el cuarto él solito con una guitarra. Y yo pues estaba apenas aprendiendo. Mi primera clase de guitarra fue clases que dieron en la iglesia bautista y mi oración fue, Señor, si me enseñas a tocar, toco para ti. Y en meses aprendí lo que ese maestro me pudo enseñar y Dios me llevó de maestro a maestro, pero en la iglesia. Nunca llegué a tomar clases, puedo decir, seculares o sí, maestros de música oficial, hasta ya mucho más mayor de edad. Y eso era nada más que nada para tener un fundamento más sólido para yo poder enseñar a otros. Y ahí fue donde empezó. Luego llegamos a conocer a la familia Barrón. En el 2001 fue cuando terminé la preparatoria y iba a entrar a la universidad para estudiar ingeniería, pero ese verano sentí que el Señor me dijo, fue cuando el Señor me llamó. En esos tiempos me estaba más involucrado con los jóvenes, igual como decía el pastor Pablo, yo que sería servir en lo que sea. A mi familia en esos tiempos estábamos encargados del aseo, ahí ya estábamos en la calle 9 en la iglesia esa metodista que compartíamos. Íbamos que eran los martes o los jueves, creo que eran los martes. Quitábamos todas las sillas del santuario, trapeábamos todo el piso, lo bofeábamos, lavábamos las tazas del baño, aspiramos toda la oficina, limpiábamos las clases de los niños y eso era mis tardes de los martes, o sea, con mi familia. Iglesia los jueves, oración los viernes, pero re- ah, me recuerdo muy, muy vívida. Creo que el día que el Señor me llamó fue durante un servicio de oración. Creo que era un lunes o un viernes, no me acuerdo bien. ¿Lunes o viernes? Viernes. Viernes. Estábamos en el santuario y pues como la iglesia era metodista, el altar tenía como un lugar así de Ándale. madera donde podías hincar y poner tus codos si querías y eso, pero yo estaba tirado en el piso y salió de mí un llanto muy, muy profundo, ah, como un... Me acuerdo lo que estaba orando y le decía a Dios, te doy mi vida, te rindo todo lo que soy. ¿Qué más quieres de mí? Y uf, mira, perdón, Oh, man. es, no, híjoles, me dijo mucho, pero lo que sentía era que había más, y ese verano fue cuando me extendieron la invitación, era cuando iba a ir a la universidad, estábamos viajando, no me acuerdo de dónde, iba con la familia Barrón en la vean y fue cuando el pastor Barrón me extendió una invitación, mira, te queremos invitar a que trabajes en la iglesia, no tenemos dinero para pagarte nada, pero tómate un año a ver qué es lo que Dios tiene para ti. Y y hablé con mi mamá y se enojó mucho porque mi mamá quería que sacara un título y porque ella trabajó muy duro, muy duro. Ah, Mis respetos a mi mamá, es una mujer de oración y ella sabe orar. Estamos donde estamos por la misericordia de Dios, la gracia, pero las oraciones de una mamá, man. Este, Me senté y le dije,
tengo que hacer esto. Yo sé que quieres que vaya a la escuela, pero tengo que tratar. Aleluya. Perdón. No, es Dios, es Dios en este momento. Aleluya. Dije, tengo que tratarlo, tengo que saber qué es lo que Dios tiene para mí. Le dije, hay algo en mis huesos que arde. Tengo que hacer algo, tengo que conocer más de Dios. Quiero saber lo que tiene para mi vida y si no lo hago, nunca voy a ser feliz. Tenga lo que tenga. Cierto. Mamá me dijo, está bien, vamos a dar un año y si Dios te abre las puertas, te apoyamos. Aquí tendrás un lugar donde dormir, donde comer y Dios se encargará de lo demás. Y así fue. A meses después mi papá me llamó y me empezó a mandar dinero de la nada. En esos tiempos, pues la relación con mi papá no es como está ahorita, que es mucho mejor algo que Dios ha hecho. Y pues aquí estamos. Llevo como pastor aquí en Whitehorse desde el 2012, pero he estado con la familia Barrón, con la iglesia hispana desde el 2000. Es correcto. Puedo decir, y desde el 2001 entré al ministerio, hacía todo, administración, aprendí sonido, luego con el tiempo dirigí alabanza y tomé clases de discipulado con el profesor Barrón, tomé clases bíblicas por medio de Global University, luego algunas por medio de LABI. Terminé mis estudios aquí en la Escuela de Ministerio de Whitehorse. Ah, Al fin de cuentas, el Señor me permitió regresar a la universidad a estudiar, pero me fui con dirección. Él me dijo, ¿qué te gusta hacer? El arte, las computadoras, y me dijo, mezcla los dos. Eso fue la palabra que me dio. Lo investigué, encontré la carrera, fui a la universidad, terminé y todo lo que aprendí ahí es lo que estamos usando aquí en Whitehorse. No de que yo solito lo hice, pero fue un paso a donde Dios nos tiene ahorita. Um, y Dios me dio mucha gracia, mucho éxito, pagó por mis estudios, pues ahora aquí estamos. Falta mucho que aprender, pero pensar en ese año 2001 fue 2001-2002 fue un 2001. ya muy, muy grande. Me acuerdo muchas memorias muy lindas. Me acuerdo que orábamos y pedíamos al Señor los recursos para tocar a las naciones y impactar. Y de un día al otro, en el 2004, pasa que nos unimos con Whitehorse y todo. Y yo me siento muy honrado haber sido parte de la transición y la manera que Dios, ahí es donde empecé a aprender más. No es solo escucharlo, pero verlo con mis propios ojos, como esas citas divinas que Dios orquestra, te cambia todo el destino, no solo de ti, pero de la gente que Dios pone a tu alrededor. O sea, son tiempos muy lindos. No, Amén. nada. No me arrepiento de las decisiones. Cuando fui a la universidad fue en el tiempo exacto que Dios quería y ha habido tiempos donde digo, a lo mejor hubiera ido antes, hubiera hecho esto, pero Dios ha trabajado todo para mí bien y para mi familia y no me arrepiento de nada. Amén. Amén. Entonces, pastores, lo que podemos decir es que en el llamado hay un fuego de servicio, hay una necesidad de servir, hay una pasión en nuestras vidas para querer agradar a Dios y hacer lo que sea necesario, empezar donde sea, estar donde sea, pero estar agradando a Dios y tener la convicción de que yo quiero servir al Señor. Lo que decía el pastor Pablo, descubrir el llamado. Yeah. El verdadero hombre o mujer que siente un llamado a Dios lo tiene que descubrir, lo tiene que buscar, lo tiene que anhelar. Y tenemos que entender, como dice el pastor Pablo, el entrenamiento. No tenemos que desesperarnos, sino tener un entrenamiento. Me acuerdo cuando llegamos aquí a Whitehorse y conocimos al pastor Jeff, yo le dije al pastor Jeff, pastor Eric es el copastor, mi copastor de la iglesia. Y en ese tiempo todo era una fusión muy grande. A él no se le dio el título de pastor o copastor, pero él trabajaba con pasión
y trabajaba como un ministro de tiempo completo. Y después se fue a la escuela y era el entrenamiento que se necesitaba para el siguiente nivel que íbamos a llegar, ya no como una iglesia latina, ya no como una iglesia americana, ya no como una iglesia afroamericana, sino como una fusión que necesitábamos a alguien entrenado para todas las funciones que tenemos, porque el pastor Eric es el que toca todo lo que es el edificio, o sea, no tendríamos este Zoom si no toca él. Yo por eso estoy bendecido con estar cerca del pastor Eric, es una bendición. Entonces, ser entrenado es parte de la promoción. Dios quiere promovernos, pero quiere entrenarnos. Mucha gente se desespera, mucha gente toma malas decisiones. Ahora, para terminar, pastores, ¿creen ustedes que Dios está llamando a alguien? ¿Ustedes creen que Dios está llamando a esta generación? ¿Ustedes están mirando que Dios está llamando? ¿Por qué estoy tratando este tema? ¿Por qué estamos tratando este tema? Porque hoy en día hay dos problemas. Uno, hay un desánimo en los ministros que están trabajando. Hay un desánimo impresionante. Hay pastores que están dejando de servir al Señor por situaciones económicas que son válidas en el sentido de, pues hay que trabajar, pero no dejar el ministerio. El problema es que a veces se deja el ministerio totalmente por la necesidad económica, pero también se están tomando estas decisiones porque en el pasado se han tomado otras malas decisiones. Yo creo que una mala decisión te lleva a otra mala decisión y otra mala decisión te lleva a otra mala decisión. Y hay veces que la buena decisión te lleva a otra buena decisión y vas escalando. Entonces, nosotros estamos bajo el producto de nuestras decisiones. O sea, estamos donde estamos por el producto de nuestras decisiones. Y es por eso que ustedes han decidido servir al Señor. Yo he decidido servir al Señor y el llamado está, y el llamado espera siempre. Ahora, el segundo problema que yo veo es que las nuevas generaciones le tienen miedo al llamado. Yeah. ¿Cómo le hicieron ustedes? Uno, para no tenerle miedo al llamado, y dos, para no estar desanimados en este tiempo. Pastor Pablo. Yo creo que hay que ver la base del llamado. Es la motivación. ¿Qué es lo que me mueve? Y lo que nosotros vemos que, como en mi vida en Argentina y a Eric en México, lo que movía en los mismos años era el amor por Dios, el amor por servir a Dios. Muchas veces nosotros nos complicamos el llamado con las ambiciones de nuestro corazón. Cierto. Será mi ambición, será mi deseo de que hacer esto, porque no soy aceptado entre la gente, o sea, mi identidad está derrotada por lo que la gente dice, entonces voy a hacer algo en la iglesia, entonces voy a ser reconocido. Pero el llamado no es un reconocimiento, el llamado es motivado por ser sirviente. Vos fíjate por entregar, ¿verdad? Entrega, hasta apóstol Pablo dice, yo soy siervo de Dios, un siervo a Dios, que no tiene su voluntad, pero se entrega en la voluntad de Dios. Y hoy en día, yo estaba fijando justo en el libro de Hechos de Apóstoles, y voy a tomar un cortito, pero quiero dejar esto. Los discípulos fueron discipulados por Jesús por 3 años y medio. Y en el libro de Hechos, en el capítulo 1, Jesús le dice, escúchame, esto le va a pasar, van a recibir el poder, van a ser mis testigos. Y ellos se quedaron ahí porque vieron que Jesús se fue al cielo, y se quedaron ahí mirando al cielo y diciendo, ¿y ahora qué? Pero él le dijo, ustedes tienen que ir a Jerusalén para estar ahí. Hoy en día nosotros vimos las circunstancias de COVID-19 y muchos de nosotros estamos mirando al cielo solamente y no nos estamos moviendo en nuestro llamado, en nuestro servicio a Dios, y nos quedamos ahí atrapados, escuchando y viendo, porque estamos esperando que Él vendrá. Pero Él dijo, váyanse a Jerusalén. En el Jerusalén van a recibir algo que lo va a cambiar. Y eso es lo que yo quiero decir. El llamado
el llamado de Dios, así como Eric viene de la iglesia bautista, mi familia viene de la iglesia bautista, él empezó a tocar la música en la iglesia, yo empecé a tocar la música en la iglesia, fuimos a la iglesia pentecostal, hoy somos carismáticos, pero el deseo de recibir ese poder, pero no poder para ser alguien, pero el poder para traer ese alguien a la gente. Entonces lo que yo quiero, o sea, decir a la iglesia hoy, a la gente que nos está escuchando, escúchame, no tenés que estar ahí parado y mirando al cielo cuando Jesús venga. Anda a Jerusalén, empezá a orar para que puedas recibir el fuego de Dios, para que el evangelio de Jesucristo sea predicado no solamente en Jerusalén, no en Judea, no solamente en Samaria, pero en todos lados. Hoy en día tenés esta herramienta que se llama la internet y vos podés predicar el evangelio a todo el mundo. El llamado no tiene que ser desde el púlpito, el llamado no necesita tener títulos, pero el llamado necesita tener una toalla. ¿Estás listo para limpiar los pies a la gente que está muy, o sea, está muy con el peso del pecado, que están sucios del pecado? ¿Estás disponible de lavar los pies de ellos? ¿O estás solamente esperando los títulos para estar sentado a la diestra de Jesús, como la madre estaba pidiendo por sus hijos? El llamado es el llamado a ser siervo, de lavar los pies. Si los pies huelen, si los pies son sucios, si los pies por ahí no son lindos para lavar, pero Dios está llamando a eso. Yo quiero lavar los pies a esa gente. Yo quiero que Jesús, a través de mi vida, a través de mi hambre, traiga el hambre a esa gente para descubrir más y más lo que Dios tiene para ellos. Ayer justamente estábamos hablando con mi esposa y nos vino esta revelación de el deseo de Dios. Nunca es para juzgar, pero es para amar. Él no quiere juzgar a ninguno. Él quiere amar a cada uno. El deseo de Dios no era para el infierno tener un lugar para toda esta gente que va al infierno. El deseo de Dios era el infierno solamente para los ángeles que fueron desobedientes, pero cada uno de los humanos que vaya al cielo con él. Y eso es lo que Dios está haciendo, el dolor de su corazón. Yo quiero dejar esta palabra, que el dolor del corazón de Dios sea en su vida, en el llamado. Yo no quiero que la gente se pierda. Yo no quiero estar en el día final, en el juzgado, y ver la gente en la cola que se van para el otro lado, que se van a la angustia eterna, y decir, escúchame, yo podía predicar a ellos, pero porque tenía miedo, porque no me sentía seguro, porque no sabía lo que voy a decir, y ellos se van a la eternidad sin estar con Dios. Ese es el deseo del llamado de cada uno. Tiene que ser en la iglesia. Mi motivo es de ver la gente salva. Mi motivo es ver la gente amada por Dios. Mi motivo no es por un título. Mi motivo es para ver esa toalla en mi vida y poder lavar los pies de la gente. Amén. Qué lindo. El llamado no es ambición personal. El llamado es el corazón de Dios hacia las almas perdidas. El llamado de Dios es el hombre y la mujer que tiene conciencia de que Dios es bueno y que quiere las almas salvadas. La misión personal no cabe aquí. Cabe solamente el llamado real que Dios nos da y la pasión por las almas. Pastor Eric, terminamos contigo. El pastor mencionó algo. Hay mucha gente que tiene el llamado porque quieren ser algo. Y aquí él dice, no, el llamado es para hacer algo y llevar a las personas a los pies de Cristo y limpiarnos a través de la sangre del Cordero y ser instrumentos de levantar, de ayudar, de discipular a las personas.
¿Cómo terminamos con aquellas personas, pastor? ¿Qué le podemos decir, pastor Eric, a aquellos pastores que están dejando el ministerio? Oh, ay, ay, ay. El servir, el responder al llamado, algo que he aprendido en mi poco tiempo de servir, ah, es de que hay un precio que pagar y no todos quieren pagar el precio. Seas joven, seas grande, sabemos que hay un precio que pagar. He tenido el privilegio de estar cerca de usted y de otros ministerios y a conocerlos a un nivel personal y el precio es grande. En mi propia vida hay un precio que tengo que pagar y es difícil, am, ver nuestros hijos, el sacrificio que ellos no tienen la opción de elegir, ellos lo tienen que pagar. Eso es duro. Me recuerdo de Marco 10, donde Jesús le habla al joven y donde el joven le pregunta qué puedo hacer para ir al cielo y dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz, o sea, vende todo lo que tienes, pero para resumirlo es niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y ahí esa parte de negarte a ti mismo, como decía el pastor Pablo, ¿qué te motiva? Ahorita con los jóvenes y la generación que me toca trabajar con el equipo de alabanza, con multimedia y los otros departamentos, el hilo común que veo es lo que es el pagar el precio. No todos lo quieren hacer, porque es un precio alto, es un precio caro, pero esto es lo que le he preguntado al Señor, ¿por qué hay ese conflicto? Y la manera que él me respondió me recordó de mi esposa. Él me dijo, ¿qué es lo que harías por luchar por tu matrimonio? Dije, no hay nada que no hiciera por luchar por mi matrimonio. De hecho, lo que mi esposa y yo elegimos hacer en nuestra boda para cerrar la ceremonia era lavarnos los pies el uno y el otro, porque sabíamos que el matrimonio no era para beneficio propio, sino era un acto de rendir y decir, ahora yo rindo lo que soy y tomo lo que tú eres y al revés, los dos, un arreglo. Y no solo lo estamos diciendo, pero estamos haciendo un pacto ante Dios. Y así como Jesús lavó los pies de sus discípulos, nosotros sentimos de que nuestro matrimonio también iba a ser un acto de rendimiento y de servicio el uno al otro. Y por eso lo hicimos y meditaba en eso y el Señor me decía, el precio es alto, muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Y de esos elegidos, no todos quieren pagar el precio. El precio vale la pena, porque el precio más grande ya fue pagado. Y como dijo el apóstol Pablo, para mí morir es ganancia. O sea, tengo mis hijos, tengo mi esposa, tengo un hogar, Dios me ha bendecido y prosperado de manera que yo nunca me lo pude imaginar. Desde chico, viendo todo lo que vivimos, las cosas que estaba luchando mi mamá, mis padres, yo me imaginaba cómo va a ser mi vida cuando tenga 30, 40, 50 años, no solo la mía, pero la de mi hermano, la de mi hermana, y no me lo imaginaba que íbamos a ser tan bendecidos como lo somos. Y puedo decir que vale la pena pagar el precio porque no hay nada que tú puedas rendir que sea más o que Dios no te lo pueda regresar al 100% y aún más. Y el rendirse para mí ha sido morir a mis deseos, morir a lo que yo quiero hacer, morir a mis planes, morir a los planes que otros tenían para mí. Y creo que en los tiempos donde me he sentido desanimado es cuando en lugar de enfocarme en por qué sirvo, me estoy enfocando en lo que las otras personas están haciendo. Mira ellos cómo lo hacen. Si yo tuviera el dinero que ellos tienen, yo lo pudiera hacer. Te puedo decir, a lo mejor eso han dicho de aquí de Whitehorse. Si tuviéramos el dinero de Whitehorse, yo también pudiera hacer lo que ellos hacen. Créeme que eso no es. Se trata de los planes, el propósito que Dios te da. Si Dios te pone el dinero en la mano, es porque es una herramienta para llevarte a tu meta. No se trata de la cantidad de dinero en la cuenta del banco, se trata de cómo estamos pagando el precio, estás siguiendo las instrucciones que se te fueron dadas y cuando lo seguimos empezamos a caminar bajo lo sobrenatural o sea, yo quién soy para decirte por qué estás echando la toalla, no es eso, lo que te quiero decir es, el precio es alto, lo sabemos, pero vale la pena pagar el precio, vale la pena hacer el esfuerzo. Si tomamos el esfuerzo para ir a trabajar de 7 de la mañana a 3 de la tarde en la fábrica o en la oficina, lo que sea, ponemos esfuerzo, aun cuando no queremos despertarnos,
¿Por qué no poner ese esfuerzo en las cosas de Dios que tienen un impacto que sobrepasa nuestro tiempo? Vamos a ir al cielo y vamos a ver esas semillas que sembramos. El esforzarte a dar tu clase de jóvenes, tu clase de niños, a esforzarse a limpiar los baños, aspirar la alfombra, lavar las ventanas de la iglesia, a lo que Dios te ha llamado, vale la pena ese esfuerzo, porque Primera de Corintios 12 dice que somos un cuerpo y que cada parte del cuerpo tiene su función y que las partes más delicadas, más privadas son las que más cuidamos. Pero cuando una parte del cuerpo duele, todos dolemos. O sea, somos uno. Nuestros dones, todo lo que traemos a la mesa afecta a todos y vale la pena pagar el precio. Y eso es lo que le digo a aquellos que me preguntan, ¿cómo es que tú llegaste a donde estás? Primero, ¿qué es lo que Dios ha puesto en mi mano y cómo puedo hacerlo mejor con ello? Dos, vale la pena pagar el precio, vale la pena el esfuerzo, porque no hay nada que puedas hacer, no puedes darle más a Dios. En inglés la frase es, you can't outgive God. No puedes darle más, no puedes sorprender a Dios con lo que das, no puedes dar más de lo que Dios te puede dar. La motivación. No le puedes ganar a Dios. Eso, no le puedes ganar a Dios en lo que das. Y no de que damos por querer recibir algo, o sea, como digo al matrimonio, ¿yo qué no haría por mi matrimonio? O sea, yo lucho, yo peleo por ello porque vale la pena y amo a mi esposa. Así es con Dios, lo amo y hay precios que Él sabe, pláticas personales que he tenido con Él, pero Él sabe que, como dijo Pedro, Señor, tú sabes que te amo. Amén, amén. Entonces podemos decir que el precio de la obediencia se tiene que pagar con el amor. Sí. Amén. Y el llamado es dado en amor y por amor, y que cada uno de nosotros que tiene llamado, ya sea de tiempo completo o al servicio de la iglesia, no puede desenfocarse del amor a Dios y de obedecer a Dios en el llamado que tenemos. También una de las cosas que mencionaban es que vamos a pagar el precio. Y vamos a pagar el precio en la obediencia o vamos a pagar el precio de la desobediencia, pero los dos tienen que, hay un cheque al final, hay una cuenta que pagar al final. Jonás quería pagar el precio de la desobediencia cuando les dijo a la gente, tírenme al mar y ya me va a morir porque pues tengo que pagar el precio de mi desobediencia. Pero él pensaba que Dios era como él, y Dios es el Dios de las segundas oportunidades en el llamado. Entonces, si hay pastores, si hay ministros, si hay hombres de Dios, mujeres de Dios, que tienen un llamado de Dios y están en desánimo y quieren pagar el precio de la desobediencia, pues hay que darles esta luz de decirles, pues es mejor pagar el precio de la obediencia, porque de todos modos vamos a pagar el precio. Y los errores se pagan, pero también se paga los aciertos y se pagan altos precios por llegar a un nivel con Dios. Y podemos vivir en obediencia o podemos vivir en desobediencia. Podemos vivir en hacer la voluntad de Dios, pagando el precio de la obediencia, o desobedecer a Dios y pagar el precio de la desobediencia. Así es que es interesante lo que hemos platicado en esta hora, y el tiempo se nos está yendo tremendísimamente. Hemos tomado bastante tiempo, pero ha sido muy edificante, ha sido muy lleno de Dios. Pastor. Quisiera decir, me encantó como dijiste, Eric, como dijiste que no dejes la toalla, pero úsala. No rindes. No la tires, úsala. No tires la toalla, pero úsala. Es el tiempo de usar nuestros dones, de usar la toalla, de usar los talentos, de usar nuestro corazón y no tirar lo que Dios nos ha dado. Porque al fin del día, yo siempre he creído esto: vas a glorificar a Dios o al diablo en todo lo que hagas en tu vida. O glorificas a Dios o glorificas al diablo, y esas son las dos únicas glorias que hay. Y la realidad es que es preferible darle la gloria a Dios porque Él es buena paga. Porque darle la gloria al diablo no da buena paga. El pecado no da alegría. El pecado da cierto placer, pero no da la felicidad o el gozo que necesita el alma permanentemente. El desobedecer, por eso Jonás estaba debajo en el bote cuando estaba la marea, estaba dormido y estaba deprimido. No estaba deprimido por deprimido, sino que sabía que estaba haciendo las cosas mal, y
Y como dijo el pastor Eric en su plática, dice, yo quiero ser feliz, y el llamado te produce felicidad. El llamado a hacer la obra de Dios te produce satisfacción personal. Puedes dormir a gusto, puedes dormir tranquilo porque sabes que estás haciendo la obra de Dios, con mucho sufrimiento, con muchos retos, desafíos, pero sabes que estás haciendo la obra de Dios, que en la noche el Espíritu Santo llega y te dice, yo estoy contigo. Aguanta, yo estoy contigo. Esto va a salir para bien, esto va a glorificar mi nombre. Y cuando esa voz viene, tú sales adelante el día siguiente. Pero cuando no oyes esa voz, porque tú has rechazado escuchar la voz de Dios, por tirar la toalla, por no querer servir al Señor, esas noches son oscuras y son solitarias porque no está Dios. Y tiene que venir el marinero, dice la escritura, que vino el jefe el capitán a despertar a Jonás y le dijo, oye, dormilón, allá arriba están orando a todos los dioses y levántate a ver si tu Dios te oye. O sea, hasta la misma sociedad se da cuenta de que tú no cabes en ese llamado que el mundo te da. Porque el llamado te pone posición, te pone identidad. El llamado te da autoridad, el llamado te da felicidad, el llamado te da poder, el llamado te da bendición, pero sobre todo la estrategia de salir adelante. Entonces, oramos por todos los pastores y aquellos que tienen llamado, que Dios les bendiga y que Dios les guarde. ¿Por qué no terminamos haciendo una oración, pastores? Cada uno de ustedes oran y yo termino nada más dándole gracias al Señor. Pero vamos a orar por los llamados, vamos a orar por la iglesia que tiene llamado, vamos a orar por los pastores que están atravesando desafíos y sobre todo aquellos que Dios está llamando para que se lancen al ministerio. ¿Qué les parece si oramos, pastores? Empezamos, Pablo, con usted, Pablo. Amén, amén. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo que estamos juntos con los pastores. Y ahora estamos orando, Señor, por las iglesias, por los pastores, por los ministros que fueron llamados para la obra, Señor, que son el producto de los dones de la gracia que vos le diste a la iglesia. Y ahora, Señor, estamos pidiéndote que los despiertes, que los animes, que los avivas, que el Espíritu Santo venga y lo llene otra vez, Señor, como lo viste, como lo hiciste en el libro de los Hechos. En el capítulo 2 fueron bautizados, pero después fueron renovados. Ahora, Señor, estoy pidiendo que venga ese fuego de renuevo a la gente, los que están en el servicio, los que están pensando de estar en el servicio, que sean renovados, que sean renovados, que sean renovados en tu espíritu, en su llamado, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, estamos pidiendo por un refresco del mover del Espíritu Santo en nuestros países, en nuestras iglesias, en nuestras familias ahora en el nombre de Jesús. Y ahora estamos pidiendo a los pastores que están desanimados, que sean levantados por el poder del Espíritu Santo, que sean despertados, que sean llenos de tu Espíritu, Jesús, que sean llenos del poder y del fuego del Espíritu Santo, ahora en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Jesús, por esta oportunidad de poder de transmitir tu palabra a la gente que nos escucha, a poder transmitir la palabra de Dios que es fresca cada día en el nombre de Jesús. Te damos gracias, te glorificamos, Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Gracias, Señor, te damos tu amor, por tu misericordia, Señor, y te damos gracias por el llamado divino. Cuánto anhelamos, Señor, escuchar esas palabras, como dice la palabra en Mateo 25. Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel. Señor, hacemos lo mejor, lo que podemos, Señor, pero tú eres el Señor que provee todas nuestras necesidades, todas las herramientas, todo lo que necesitamos. El llamado es tuyo, Señor, no es personal, no es para una plataforma, no es el título, Señor, sino es un llamado divino. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a caminar con una fe que nos ayude a creerte, Señor, a verte en el lugar secreto, Señor, que no dejemos ese lugar secreto hasta que salgamos con una palabra de aliento, una palabra de dirección, Señor. Ayúdanos y danos de tu gracia, Padre, de tu gracia para caminar, para seguirte. Y te pedimos por
todo aquel, Señor, que está luchando, que está creyéndote por el siguiente plato de comida, por el siguiente abrigo, por el siguiente noche, Señor. Te pedimos por ellos que traigas aliento, que traigas esperanza, Señor. Tú estás en control de todas las cosas, Señor, y tú tienes un plan grande. Confiamos en tu soberanía, Señor. Y te pedimos, Señor, de tu gracia para caminar y creerte y caminar en lo sobrenatural. Te damos gracias por estrategias del cielo, por relaciones divinas, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por avivar el fuego, Señor, los carbones, que los avives una vez más, que nuestros huesos ardan, Señor, con fervor por ti, por tu palabra, Señor, por tu presencia. Como dijo Moisés, Señor, no nos dejes ir, que no queremos ir si no va tu presencia con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Así, damos gracias a Dios por este día. Pastores, excelente trabajo. Gracias por compartirnos sus corazones, sus testimonios y decirle a la audiencia en general, oren por sus pastores, oren por los hombres y mujeres de Dios, ténganlos en cuenta, porque hay una gran necesidad de apoyo espiritual en los siervos del Señor en este tiempo. Han sido bombardeados a alto nivel, pero también hay que decirle a los siervos de Dios, bien, buen trabajo. Dios está con usted, pastor. Dígale de vez en cuando a ese misionero, a ese maestro, a ese que cuida niños, a esa persona que está ahí trabajando en algún área en su iglesia. Anímense, animémonos unos a otros y que la gracia del Señor sea sobre nuestras vidas. Que el Espíritu Santo los guíe, los guarde. Pastores, gracias y Gracias. nos vemos pronto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bye.